Ya cargó. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Miren, entonces lo que vamos a hacer, así ya no se vuelve a trabar esta cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, tenemos aquí este problema, pero este problemita es un sistema que tenemos triangular, es decir, tenemos un F11 por un F12 y así hasta donde es un F1N. ¿Okay? Y luego tenemos aquí 0, tenemos un F21, 22, perdón, y así está un F20N. Y así, de hecho aquí pues ya no, aquí así siguen ceros hacia abajo, no deben estar ahí. Y el último que tenemos aquí sería F, N, y esta es la matriz triangular. Aquí lo voy a poner así como está. Y esta es una matriz, está multiplicado por X, y X es X, no, si X1, X2, y así hasta donde XN. Y esto es igual a un X', X1', X2'. Bueno, vamos a llamarlo B, a ver si no confunde con la otra. Más fácil. El X1 lo vamos a llamar B1, X2' B2, y así está Bn. Este sistema es este que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, y si calculamos la inversa, pues realmente despejamos este vector de aquí, que es lo que estoy haciendo, que estamos haciendo en esta instrucción de acá. Sin embargo, pues no es necesario utilizar la función inversa. Lo que vamos a hacer es desarrollar un pequeño programita que lo que me haga es despejarme sin tener que calcular la inversa xn. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a hacer un recorrido desde de abajo hacia arriba y vamos a empezar a despejar xn. Esta xn de aquí es una incógnita para la ecuación anterior. Entonces, la primera operación que vamos a hacer es xn va a ser igual a bn sobre fnn. ¿Okay? Luego este xn se sustituye en la anterior y se despeja xn-1 y así hasta que llego a x1. Entonces vamos a hacer un programita que haga eso. ¿Ok? Fíjense, entonces vamos a hacer un nuevo script. Este nuevo script lo vamos a llamar, va a ser una función. Y le vamos a llamar la solución de una matriz triangular superior. ¿Okay? RC. ¿Y qué va a recibir la función? Debe recibir la función f y b.
¿Y qué me va a regresar? La solución. ¿Sí? Es decir, yo le voy a mandar esta f y esta x', en este caso es b. Bueno, para no confundirnos, se llama la x'. Le mando las dos funciones y me tiene que regresar la p, la solución. ¿Ok? Entonces, vamos a guardarlo. Ok, ya está guardado. Y vamos a hacer el mecanismo que comentamos. Entonces, acuérdense, f es una matriz triangular superior, x' es un vector. Entonces vamos a hacer el despeje sin utilizar la función de inversa. Entonces lo primero que vamos a hacer es detectar qué tamaño es la matriz f, porque f puede ser de cualquier tamaño. Entonces se hace con la función length. Está. ¿La longitud de quién? De x'. ¿De qué tamaño es el vector? Y se lo vamos a poner a n. Después vamos a hacer un for, que es de j igual a n. Nos vamos a ir hacia atrás. Acuérdense que tenemos que irnos desde n hacia -1. Vamos a empezar en n y vamos a terminar en 1. Y aquí hay que indicarle simplemente que nos vamos a ir en sentido inverso, o sea que va a ir disminuyendo y nos vamos a detener en 1. Vamos a restablecer una sumatoria, la sumatoria igual a 0, que ese va a ser el cálculo de los valores anteriores. Y vamos a preguntar si j es diferente, eso es diferente de n. ¿Qué pasa si es igual a n? A la sumatoria le vamos a meter el despeje, ¿no? de la variable que vamos a calcular. Pues simplemente no hacemos nada porque estaríamos en el primer caso cuando tenemos que hacer la división simplemente o calculamos xn. Cuando calculamos xn, pues la sumatoria realmente es 0, simplemente hacemos el despeje. ¿Ok? Entonces, si se da el caso, no vamos a hacer nada, pero si no, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerlo otra vez aquí. A ver, esta pregunta de que si es diferente de n es nada más para diferenciar. Acuérdense que tenemos aquí la matriz f. Voy a poner a... Permítame. Tenemos aquí f. Le voy a poner en forma de matriz. Este es f. Voy a poner aquí f. Para no escribirla toda. Luego aquí tenemos x. Aquí se va a poner x1, x2, hasta xn. Y esto va a ser igual a x', x1', x2', y así está xn'. ¿Ok? Entonces fíjense,
Hacemos el recorrido desde j igual a n hasta menos 1, o sea, nos vamos a correr de abajo hacia arriba. ¿Ok? Pero la primera vez que entro, aquí tengo un f, aquí está el f, nn. Entonces, calcular este término de aquí es directo. Entonces, por eso pregunto, ¿estoy en este caso? Si estoy en este caso, pues me salto, no hago nada y simplemente hago el despeje. ¿Ok? Entonces es lo que voy a hacer acá. Pero si ya estoy en alguno de los casos posteriores, entonces tengo que utilizar el valor de n para hacer la sustitución. En pocas palabras voy a ponerlo acá. Tendríamos aquí un f1 por x1 más un f12 por x2. Si hacemos la multiplicación de las matrices, y así hasta dónde. F, N, perdón, la F1N por X, N, y eso va a ser igual a X1'. La siguiente función sería F22 por X2 más F21 por X, no, 20N por XN igual a X2'. Y así, a la primera que voy, N por X, N igual a X, N'. Entonces fíjense, tengo que solucionar todas estas ecuaciones, entonces me voy a ir de abajo hacia arriba. Porque si se fijan, la anterior, la penúltima, necesita el valor forzosamente de xn, por eso me voy de abajo hacia arriba. La primera vez que calculo, me pregunto, y ya es la primera vez que lo haces, entonces no hago nada y simplemente hago este despeje. ¿Sí? Y una vez que conozco xn, la sustituyo en la anterior. Soluciono y despejo x2. Y una vez que tengo x2, x3 hasta xn, sustituyo en la anterior y despejo x1. Entonces me voy hacia atrás. ¿Okay? Entonces la primera vez que entro en la solución, voy a calcular xn. Entonces por eso que pregunto, en ese caso, suma vale 0. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Entonces si estábamos en el caso de que no entró, bueno, haya entrado o no haya entrado, pues ya en suma traigo 0. Cuando entro la primera vez, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular B de J, que en este caso va a ser Bn igual a B el mismo más la suma. Como entré, si la primera vez que entro, pues simplemente suma sigue valiendo 0 y no le sumo nada. Entonces simplemente B es igual a Bn. Bueno, en este caso no es B, es prima. Y finalmente hago el despeje. Xn es igual
Ok, esto fíjense. Cuando entro la primera vez, J es igual a N. Entonces es diferente a N, pues este es como si no estuviera. Simplemente que lo que se hace es le sumo 0 a x' y x' la divido entre el valor de la matriz F, que es el FNN, sería este de aquí, y así obtengo el primer XN. ¿Sí? Entonces, regreso al ciclo y ahora es n-1. Entonces, vuelvo a restablecer n igual a 0 y pregunto, J es diferente a n, en este caso ya va a ser diferente a n. Entonces significa que ya voy por el segundo cálculo. ¿Ok? Ahí lo que vamos a hacer es, pues este valor que acabo de calcular anteriormente, sustituirlo en el valor anterior. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y vamos a hacer un for. No sé en qué posición estoy. N puede ser n-1 o puede ser 1 o puede ser 2, cualquier valor. Entonces tengo que hacer todo el recorrido. Entonces un for desde k igual a n. También me voy a ir hacia atrás. Y me voy a tener en j más 1. ¿Qué voy a hacer dentro de ese for? Voy a ir acumulando las soluciones anteriores. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer el recorrido poniendo que entré la segunda vez. O sea, entro la primera vez, hice este cálculo y obtengo la solución de xn. ¿Sí? Cuando entro la segunda vez, entro con j igual a n menos 1. Entonces, este 0. Y ahora sí entro a este for. Entonces voy a hacer K se va a mover desde n hasta j, en este caso ya trae n menos 1. N menos 1 más 1 es n. Entonces me va a mover de n a n. Entonces nada más va a entrar una sola vez. Cuando k es igual a n. Entonces cuando k es igual a n, tengo aquí f de n menos 1, n, y lo voy a dividir entre x de n. Entonces, ¿en qué caso estoy? En el anterior. Voy a escribir las ecuaciones anteriores. Las últimas, perdón. Tengo fnn por x n es igual a xn'. ¿Okay? Entonces, cuando entro con n, soluciono esto y obtengo xn. ¿Okay? Cuando entro la segunda vez al for del j, entonces ahora voy a solucionar para el anterior. Tengo aquí f, voy a escribir las funciones, tengo aquí f, n menos 1, n menos 1 por x n menos 1 igual a x n menos 1. Ah, me falta algo. Más f n menos 1 n por x n igual a x n menos 1 prima.
Esa es la segunda ecuación que tengo que solucionar. Entonces lo primero que tengo que hacer aquí es esta solución que ya la tengo en el ciclo anterior, sustituirla aquí y después pasarla hacia el otro lado. Y al momento de pasarla hacia el lado derecho de esta igualdad, pasa negativa. Entonces aquí tengo un error, este debe ser negativo. ¿Ok? Entonces, y este de aquí, perdón, este. Porque todo este término de acá es este término de aquí. Cuando entro solamente una vez. Entonces, si lo paso hacia el lado derecho debe ser negativo. Pero más bien es aquí. Es aquí. Porque todo esto es zoom. Todo esto de aquí va a quedar en zoom. En la variable zoom. ¿Ok? Entonces, este debe ser negativo. Cuando entro la tercera vez, entonces ahora suma dos veces y sería en el renglón anterior. ¿Ok? Entonces al momento de terminar el recorrido hasta 1, pues ya tengo la solución de todas las x. ¿Ok? Entonces hago la solución de abajo hacia arriba. ¿Ok? Pues vamos a ver si así como está el algoritmo funciona. Nada más hacemos una última revisión. Hago el recorrido desde n hasta 1. Eso me va a dar la solución eso me va a generar un vector de tamaño n, que en teoría es la solución. Ok, entonces vamos a ejecutarlo así. Entonces ahora acá en lugar de utilizar esta solución, vamos a usar esta función. Entonces esta en teoría me regresa x y esa x es p. Mi solución es ahí le mando a f, que es esta de aquí, y le mando a x', que es esta de aquí, se la mando a la función y ya me regresa p. Entonces vamos a ejecutarlo a ver si efectivamente lo hace. Ahí corrió bien y vamos a ver que tiene p. P tiene un error porque no me está dando la solución. Entonces vamos a revisar el programita. Dando fx', vamos a ver el programa que tiene. Fx', prima, suma, esta x, está el error, x'. No, esto sí es x. F, no, pues entonces está bien.
A ver, déjenme. Más uno. Está bien. ¿Por qué no? Otra vez. Vamos a hacer el recorrido de la función para ver que efectivamente esté. Ok, vamos a detenernos aquí. Entonces aquí x prima un vector de 5, hasta ahí está bien. Y f igual es una matriz de 5 por 5 y es triangular superior. Entonces vamos a entrar en la función. Y entramos. Definimos n que es igual a 5. J igual a 5. La sumatoria es igual a 0. Siguiente paso. N, J diferente. J y N son iguales. Tus preguntas son diferentes. No. Aquí está el problema. Entonces la salta no está bien. Se la salta entonces suma 3 0. X' es el primer valor. De X', vamos a verlo. Es 457.2. Como suma 3 0 no debe de modificarse, nada más se sobrescribe. Vemos X'. 457.2 no se modificó. Y lo dividimos entre FJJ o FNN. FNN es 0.13. Esa es la división. Y XN ya tiene un primer valor. Caray, este valor está muy... Aquí está el error. Sí, ya. Es que es X'. ¿Dónde está X'? Y la última. Me está dando un valor muy pequeño. Está bien. Vamos a seguir. La segunda vez que entra con j igual a n-1, que es igual a 4. Y ahora sí entra al for. Y aquí lo va a hacer solamente una vez. Es con j igual a 4 y k igual a n, a 5. Entonces ahí divido f
n-1 da f4,5, que es el último término que tenemos. Está bien, lo multiplico por x de k, lo sumo a suma y nada más entra una vez. Y efectivamente sale y en suma trae esta multiplicación. Es este término muy bajo, es que creo que está mal. Ahorita lo reviso y hago la resta. A ver, este es el que tengo dudas si va dentro del if. Sí. A ver, me parece que el problema está en que estos términos deben ir dentro del... A ver, ¿qué pasó aquí? No corrió. También son afuera estos. Pues aparentemente están bien todas, pero bueno, hay un error aquí. ¿Por qué no corre? Bueno, pues déjame revisar con calma este programita para ver qué es lo que tiene, pero bueno, esta función lo que hace es solucionarme esta inversa, la inversa de f, pocas palabras. ¿Okay? Y si, bueno, la solución aquí está, que ya funciona, que es así. Lo único que tenemos que verificar es ese programita que funcione bien y tenemos la solución. Entonces simplemente tengo que revisar este programa que lo que hace es solucionar la inversa de esta matriz. Ok, déjame con calma revisarlo porque algún pequeño detalle tiene. No lo alcanzo a ver ahora en este momento, pero hay que revisarlo para... creo que aquí está el problema. Aquí no es N, aquí es J. Sí. Y XJ, por eso nada más en el último valor tengo un resultado y en los demás todos son ceros porque no estoy recorriendo aquí. Y este es el problema. A ver, entonces vamos a solucionarlo acá. Ahí está. Ahí está. Entonces este prácticamente cero. Este es 1.197. Este término.
Este es A2, que es 0.9231. Es este, 0.9231 con cambio asignado, cambiado, perdón, acuérdense. Y este 0 y B1 es 0.003115. ¿Está? Y B2 es 00.003033, que es este. Ok, sí, el problema era nada más este detallito, que había puesto N y es J. Ok, entonces este programita lo que hace es encontrar la solución de un sistema de ecuaciones triangular. Entonces esto lo que nos evita es el cálculo de esta inversa, que es la misma solución. Esta inversa que estamos calculando aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda el algoritmo? Vamos a quitar todo esto. Quitar esto. También. Todo esto. E incluso, si no tenemos la referencia de esta B de acá, podemos llamarlo B. Es más, porque tenemos un sistema, es más fácil verlo si vemos el programa solo, que en realidad que estamos viendo, que tenemos aquí nuestro problema que tenemos aquí. Cuando llegamos a este punto, tenemos un problema de A por X igual a B. ¿Okay? Entonces es por eso que para mí tiene mejor sentido llamar este B. ¿Okay? Que lo mismo es nada más una variable. ¿Okay? Entonces tenemos que construimos un sistema de ecuaciones y lo expresamos desde un punto de vista matricial. Y esto me da la solución mínimo cuadrática. Incluso acá, esto lo podemos llamar B. ¿Okay? Y no pasa nada, simplemente es una variable interna dentro del programa. Pero si nos seguimos aquí, pues realmente es X'. Lo que estoy haciendo acá es solucionar. F si lo estoy llamando igual, simplemente lo único que estoy cambiando es esta X, estoy llamando B igual a F por X. Y solucionando el problema, sabiendo que este es triangular. Si este es triangular, pues simplemente utilizo el algoritmo de la solución de una matriz triangular y despejo X, ¿okay? Que es el segundo paso de la solución de mínimos cuadrados mediante este método. ¿Ok? Entonces, si observamos los resultados que teníamos con el método de mínimos cuadrados convencional y pues el resultado es el mismo. El que cambia la forma de solucionar. ¿Ok? Y aquí estoy mostrando experimentalmente todo este desarrollo teórico que tengo aquí. Hice todo el desarrollo teórico, llegué al algoritmo y el algoritmo lo estoy aplicando. Aquí lo hicimos para un ejemplo de n igual a 3. Este es el algoritmo que finalmente desarrollamos y estamos implementando. Y pues estamos demostrando que efectivamente no cambia nada. Sigue siendo el método de mínimos cuadrados. Nada más que una forma diferente de calcularlo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Les queda claro con el sistema, el procedimiento? Si no, ¿alguien está hablando? No los escucho bien. Sí, Doc, queda claro. Sí, está bien, Doc. Sí. Ok. Bueno, creí que ya no me escuchaban. Bueno, entonces, No, sí, nada. Sí. ok, si tienen alguna duda en cualquier momento, pues pueden preguntar porque a veces eh, puede ser que haya alguna duda y si avanzamos con esa duda, pues no nos podemos perder más adelante. Entonces aquí sí es importante
Estos algoritmos no son nuevos, ya son muy utilizados. Incluso en MATLAB debe haber algoritmos similares a esto que hacen esa triangularización precisamente. Sin embargo, es necesario conocerlos a detalle, la teoría que traen de fondo. ¿Por qué? Porque este algoritmo, así tal como lo tenemos, pues sigue siendo el método de mínimos cuadrados convencional. Es decir, necesitamos de todos los datos. Aquí necesitamos de todos los datos. Primero obtuvimos los datos y luego calculamos. Y ese no es el objetivo. Queremos buscar un algoritmo recursivo. Entonces, este mismo algoritmo que tenemos aquí desarrollado lo vamos a hacer una pequeña modificación para que sea recursivo, que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, entonces hasta aquí ya tenemos el algoritmo de triangularización y ya vimos que ese algoritmo de triangularización nos sirve para solucionar el método de mínimos cuadrados y que ese algoritmo de triangularización me calcula una raíz cuadrada de una matriz y me sirve para la solución. ¿Ok? Entonces, pero el objetivo final no es este. Y nada más era para desarrollar el algoritmo. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente queremos de este algoritmo. Entonces miren, esta transformación ortogonal de rotación es porque en un sistema geométrico tiene un significado de rotación. Por decir algo, si mi solución fuera un vector, si X en este sistema fuera un vector en R3, donde estoy aquí, entonces el simple hecho de calcular una transformación, esta T lo que hace es simplemente hacer una rotación. Y ya hablo en R3 o en Rn también puede ser. Tengo un vector, lo multiplico por esa transformación tiene asociados ángulos, ya lo vimos anteriormente, aquí está, el coseno de alfa y el seno de alfa tienen asociados ángulos, entonces en realidad es una matriz de rotación porque tiene un significado geométrico de rotación, en donde se puede calcular también este ángulo, pero en nuestro caso pues no tenemos un sistema geométrico, es un sistema numérico simplemente, y se le conoce como un sistema de rotación. Por eso que aquí lo referenciamos como una transformación ortogonal de rotación. ¿Ok? La transformación ortogonal de rotación simplemente gira un vector en un sistema de coordenadas, pero no le cambia el tamaño, simplemente le cambia el ángulo. ¿Ok? Eso es importante porque es una rotación ortogonal. Este algoritmo lo podemos utilizar de otra forma para la solución mínimo cuadrática. Ahorita lo hicimos de forma general, pero lo podemos utilizar para triangularizar un sistema sobredeterminado. En este caso lo hicimos para un sistema determinado, es decir, un sistema cuadrático. Pero ¿qué pasa si ahora consideramos nuevamente el problema inicial, que es ax menos b igual a un error? Acuérdense que a y b son sistemas sobredeterminados, es decir, que tienen mayores renglones que columnas de la matriz A. Eso hace que la solución no sea exacta y que tengamos un error. Tenemos muchas soluciones y para cada solución le corresponde un error. ¿Ok? Los mínimos cuadrados, ¿qué es lo que hace? Buscar la solución en donde este error es el menor posible. Esos son realmente mínimos cuadrados. Entonces vamos a solucionarlo de una forma un poquito diferente. Fíjense, ahora voy a componer un nuevo sistema. Le voy a agregar a A, en la última columna le voy a agregar B. ¿Ok? Entonces voy a componer un nuevo sistema donde tengo A con una nueva columna agregada y esa nueva columna agregada va a ser B. ¿Ok? Entonces este sistema de acá lo puedo reestructurar de esta manera. Simplemente este B vamos a ponerlo para que vean cómo se compone este sistema. Tengo una matriz cuadrada A,
11, y así me voy hasta A, 1n, es cuadrada, acuérdense, y así se viene hacia abajo, es A, n, 1, hasta A, n, n, una matriz cuadrada. Y lo voy a poner así. A esta matriz le voy a agregar al final otro nuevo renglón. Le voy a poner con estas líneas separadas. Y le voy a poner aquí B1. Y así hasta Bn. Y esta va a ser una nueva matriz. ¿Okay? Esa matriz, ¿por quién la debo de multiplicar para que quede de la forma AX igual a B? La voy a multiplicar por X 1, así hasta donde, hasta X, N, pero aquí le voy a agregar menos 1. Y esto va a ser igual al error de 1 a E, N. Entonces, este sistema, que era antes la multiplicación de dos vectores menos otro vector igual a otro, pues ahora simplemente va a ser la multiplicación de una matriz por un vector. Okay, lo estoy reconfigurando, por así decirlo, y significa exactamente lo mismo. Simplemente al B se lo agrego a A y al X lo llamo X1 y le agrego el menos 1 hasta el final. Entonces fíjense, esta matriz nueva que estoy componiendo aquí ya tiene una dimensión de n por n más 1. Y este vector ahora es de n más 1 por 1. Y este no cambia de dimensión, es de n por 1. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a modificar este sistema. ¿Y cómo queda? Así, tal como está aquí. Que es lo que acabo de escribir, pero de forma resumida. A esta nueva matriz en donde le agregué el vector b, la voy a llamar d. Entonces ahora tengo un nuevo sistema, el cual lo estoy llamando. Este sistema es equivalente a d por x' igual a e, que es este de acá. ¿Ok? Entonces ya redefiní mi sistema y lo voy a trabajar ahora de esta manera, que es lo mismo, nada más que de una forma un poquito más simplificada de trabajar. Acuérdense, desde el inicio lo que hemos trabajado es estructuras de modelos, y lo que siempre buscamos es modificarlos para escribirlos de una forma más compacta. Y entre más compacto es más sencillo de operar con ellos. Entonces aquí estoy haciendo lo mismo. Una modificación al sistema original, que es este, y lo estoy escribiendo de forma compacta, que es d por x' igual a e. Y sigue siendo lo mismo. ¿Okay? Entonces fue lo único que se hizo. Ahora, pues ya conocemos una transformación y sabemos cómo hacerla mediante este algoritmo, que lo que hace es triangularizar una matriz. Se la aplicamos a este nuevo sistema. ¿Okay? Entonces, ¿qué obtenemos? De forma gráfica, lo vemos aquí en la figura 4.1. Fíjense, acuérdense que A es una matriz sobredeterminada, es decir, tiene mayores renglones que columnas, y eso lo vemos representado aquí. El número de renglones lo vamos a llamar M, y el número de columnas n más 1, acuérdense que le agregamos esta B. A era de n por n, pero al agregarle B se vuelve n más 1 por m. Y esa sería esta D. Si le aplico la transformación de ortogonalidad, tanto para los términos que están dentro de la matriz cuadrada n más 1 por n más 1, y así como para todos los vectores adicionales que están
mayores que n más 1 y los hago 0, entonces toda esta información que está aquí al momento de hacerla 0 pues, se va incorporando a la matriz triangular. Y finalmente puedo obtener un sistema triangular en donde triangularizo D con la siguiente información. Todos estos datos que están abajo de la diagonal principal son ceros y me quedo con el vector n más 1 que es x1, x2 hasta xn y al final tengo el término menos 1. Todo esto es igual a la transformación por el error. Es decir, este sistema tengo aquí transformado con la transformación ortogonal de forma gráfica o de forma en bloques. En realidad es así está conformado. ¿Ok? Entonces, le aplico la transformación que ya conocemos con el efecto que ya también sabemos. Simplemente soluciono el sistema. O sea, aquí lo que me interesa es solucionar el sistema. X' es la que me interesa conocer. ¿Ok? Entonces, fíjense, es exactamente lo mismo que hicimos, pero de una forma compacta, una forma diferente de calcularlo. ¿Y eso a qué nos lleva? A que si yo quiero despejar a x1 hasta xn, hay que despejar el algoritmo que acabamos de hacer. Este algoritmo que está aquí. Este es la solución de este sistema. ¿Ok? Entonces básicamente, bueno, este sistema es menos este término no está, lo vamos a solucionar a partir de este. Es simplemente triangularizamos, es una matriz triangular donde tenemos dnn por xn más este término. Ese término lo anulamos y obtenemos el método de menos cuadrados. ¿Ok? Entonces fíjense, redefinimos nuestro problema, le aplicamos las transformaciones ortogonales y triangularizamos y llegamos a este sistema. Este método es el mismo método de triangularización, nada más que aquí lo estamos aplicando no para una matriz cuadrada, sino que para una matriz que tiene más renglones que columnas. Pero el método aplica exactamente igual. Por eso les comentaba que estos algoritmos ya se conocen, pero para lo que nosotros lo vamos a utilizar, necesitamos conocerlo a detalle, porque tenemos que hacer esta clase de modificaciones. Tenemos que buscar que triangularice, pero no nada más para una matriz cuadrada. Entonces, con una pequeña modificación de ese algoritmo, logramos hacerlo para un sistema sobredeterminado. ¿Okay? Pero la idea de la transformación es exactamente la misma. Entonces, de una vez que logramos esta triangularización, ¿y cómo logramos esa triangularización? Modificando este algoritmo, en lugar de que lo haga en la matriz triangular, lo haga solamente para estos renglones. Y esa modificación lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Este es el mismo algoritmo de triangularización, pero nada más para un solo renglón. Si observan aquí, nada más hago el recorrido en I. ¿Y cómo lo hacíamos inicialmente? Lo hacíamos también para J, porque J iba saltando de renglón y iba haciendo el recorrido en la columna y J en el renglón. Entonces ahora nada más vamos a hacer el recorrido en la columna, en I. Y ya no lo hacemos en el renglón, porque el renglón va a ser nada más uno, el último. Este renglón de aquí, el último, que no es ese, sino que está aquí. Se fijan aquí todos estos son 0, no están escritos aquí, pero aquí a la dirección donde está el 1, aquí tendríamos 0, 0, 0, 0, 0. Y el último término, que es la esquina de este triángulo, es bn más 1. El término que está aquí. Este sí es diferente de 1. De 0, perdón. Pero todo lo demás son ceros. Entonces, cuando lleguen nuevos datos los voy a poner aquí y simplemente voy a anular este término de acá. Ya los demás son ceros, ya no necesito hacer recorrido en todos, nada más lo voy a hacer en este término de aquí. ¿Okay? Por eso que modificando el algoritmo de arriba nada más hago el recorrido en columnas, no en renglones. Y me queda este algoritmo que es exactamente el mismo, si lo analizamos es el mismo. ¿Ok?
Entonces, la solución mínimo cuadrática que obtenemos de solucionar este sistema triangular resulta de resolver las primeras ecuaciones, o sea, no necesito resolver para el -1, nada más para las n's, hasta xn. ¿Ok? Y bueno, eso es directo como lo hicimos. Entonces, si la solucionamos de tal manera que estos términos sean el mínimo, que es el término de mínimos cuadrados, ¿qué logramos? Pues simplemente aplicamos transformaciones y esas transformaciones nos llevan a un error primo y ese error primo no se ve afectado. Al momento que yo le aplico la transformación del error, lo transformo en un error primo diferente, o sea, hay una transformación. Pero ¿qué características tiene este error? Pues dada que la transformada o la transformación ortogonal de rotación es ortogonal precisamente, entonces su inversa, su transpuesta es su inversa, y si la multiplico por ella misma, entonces esto se vuelve la identidad. Y si es la identidad, ¿qué sucede con la transformación que le apliqué al error? Si esa es la identidad, entonces el cuadrado del error original es igual al cuadrado del error transformado. Y no se ve alterado el resultado. Como les comentaba, como tiene una transformación ortogonal, modifica su ángulo, pero no modifica su amplitud. Entonces es importante que el error no cambie de amplitud al momento de transformarlo. Entonces, aquí vemos que el efecto que tiene la transformación sobre el error no modifica el resultado del error. Entonces ya en resumen, la aplicación sucesiva de transformaciones de rotación en un sistema sobredeterminado de m ecuaciones con n incógnitas, que es lo que tenemos aquí, m ecuaciones hacia abajo, n incógnitas, que son las que están aquí, -1, porque acuérdense que la última columna es b. Conduce a un sistema triangular de n ecuaciones con n incógnitas y la solución es la óptima, o sea, es mínimos cuadrados. Y lo podemos hacer solucionando un sistema de ecuaciones del tipo d por x igual a b, en donde el d' pues es una matriz triangular compuesta precisamente de a por b. X es el mínimo, la estimación del mínimos cuadrados, y b es el error. ¿Ok? Y esto equivale a la solución mínimo cuadrática que obtuvimos inicialmente. El b', pues en realidad es esa transformación, y el d es f. Y esta es la solución de mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces, si nuestro sistema que definimos es un sistema sobredeterminado, ¿qué es lo que sucede en la realidad? O sea, cuando llegan nuevos datos, ¿qué sucede? Le estoy agregando a este sistema un nuevo renglón. Pasa otro instante de tiempo, le agrego otro nuevo renglón y así. Entonces este sistema va creciendo. Entonces, ¿cuál es el problema de los sistemas sobredeterminados? Que crecen indefinidamente y se vuelven inmanejables. Entonces, pero sin hacer mayor transformaciones, simplemente recomponiendo el sistema o reescribiéndolo, pues resulta que el método de triangularización es el mismo. Simplemente cada vez que llegue un nuevo renglón, lo triangularizo y toda esa información la hago cero y la información se concentra en la matriz triangular. Y al momento de hacer eso, lo que estoy haciendo es solucionando el método de mínimos cuadrados. Entonces cada vez que llegue un nuevo dato, lo triangularizo y ya no tengo que esperarme a que lleguen todos los datos para hacer la multiplicación de las matrices. ¿Ok? Entonces, dependiendo del orden del sistema, digamos,
es el número de datos que tengo que obtener Sí, para poder sí, mira, triangularizar. sí. Cuando hablamos de este sistema, este que está aquí, piensen en datos. Piensen en que la matriz A es Z. ¿Y Z cómo está compuesta? Vamos a recordar aquí rápidamente. A, vamos a cambiar A por Z. La Z que ya trabajamos, una matriz, que su primer renglón, como lo definimos, es U1, U2. Vamos a poner U tras. Así lo voy a poner. U1, U2 y así hasta UT. Todos los datos, tiene todos los datos. Acuérdense cómo están. Y luego poníamos aquí Y, 0, luego Y1, Y2 hasta Y de T menos 1. Y vamos a hablar de un sistema del segundo orden. Voy a poner completo para que se vea claro. Y luego poníamos U0, U1 y así hasta U, T, menos 2, menos 1, perdón. Y luego sería Y menos 1, Y 0, y así está, Y de T menos 2. ¿Ok? Luego seguía U menos 1, U0, y así, hasta U de T menos 2. ¿Ok? Fíjense en la matriz Z, ¿cómo está? Esta matriz llega un nuevo dato y se forma aquí. Pero si lo transpongo, entonces, o sea, esta matriz es de 5 por T. Si la transpongo, ¿quién sería Z? Transpuesta. Es esta misma matriz, nada más que arriba. ¿Qué va a suceder? Voy a tener U1, Y0, U0, Y menos 1, U menos 1. Siguiente renglón tendría U2, Y1, U1, Y0, U0. Luego seguiría U3, Y2, U2, Y1, U1. Y así, ¿hasta dónde? Hasta UT, Y, T, menos 1, U, T, menos 1, perdón, sí, menos 1, Y, T, menos 2, y U, T, menos 2. Es la matriz Z transpuesta. Es la misma que escribí acá. ¿Ok? Entonces fíjense, este es el primer dato que llega. ¿Y de qué tamaño es esta? Es de T por 5. Entonces el primer dato que llega es este, que es un renglón. El segundo instante de tiempo es este. El tercero es este. El cuarto, quinto. Y así esta matriz, ¿cómo va creciendo hacia abajo? Va creciendo conforme llega un nuevo dato. Entonces, este T va creciendo hacia abajo. Y el 5 no, el 5 permanece constante. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que se vuelva un sistema sobredeterminado. O sea, esta Z transpuesta en realidad es esta A. Es un sistema sobredeterminado que está multiplicado por P igual a Y. O menos Y igual al error. Es lo que tenemos aquí. Entonces el problema es que
esta matriz va creciendo conforme llegan nuevos datos. Una forma de solucionarlo es multiplicándola por A traspuesta y ya se vuelve cuadrada. Pero si no queremos hacer esa multiplicación y queremos resolver directamente, ¿qué es lo que hacemos? Llegan los datos y cuando llegan los n datos, triangularizo. ¿Okay? Llega un nuevo renglón, o sea, se le va a agregar un nuevo renglón. Antes de agregarse, lo que hago, triangularizo con respecto a este renglón y la vuelvo cero, entonces toda esta información se incorpora a la matriz de arriba y ya no crece. Llega un nuevo dato por acá, un nuevo vector, un vector, estoy hablando de este aquí, entonces trae datos. Estos datos no crezco la matriz, sino simplemente triangularizo y la subo hacia arriba. Al momento de triangularizar, esta información se incorpora a la matriz que está arriba. ¿Ok? Eso es lo que en realidad estoy haciendo. Que esta matriz de aquí es la que va creciendo, este sistema que tengo aquí es la que va creciendo. Y si va creciendo, pues simplemente me aseguro que todos los adicionales hacia abajo sean cero. ¿Cómo lo logro que sean cero? Mediante este algoritmo. Este algoritmo ya sabemos que lo que hace es hacer cero valores de la matriz, como está acá, miren. Lo que hace, hago cero los valores o las posiciones que a mí me interesan para triangularizar. Con una pequeña modificación a este algoritmo, que es la modificación, pues ahora en lugar de triangularizar esta matriz, estoy triangularizando un renglón. O anulando un renglón. ¿Ok? Entonces, haciendo eso, pues en realidad estoy haciendo el mismo procedimiento. Y eso me lleva al método de mínimos cuadrados, que es lo que tengo aquí. Esto. Ese es el método de mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces, fíjense, sin necesidad de multiplicar incluso A traspuesta por A, simplemente conforme van llegando datos triangularizo y eso me lleva a la misma solución de mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque en realidad, en el momento de triangularizar, en el momento de llegar a esta solución o a esta que está acá, pues en realidad estoy llegando a un sistema de este tipo. Y el sistema de este tipo no es otra cosa más que la solución mínimo cuadrática que definí al inicio de la clase. ¿Ok? Y la solución simplemente es la misma que tengo aquí. Esta. ¿Ok? Entonces, ahora este algoritmo nuevo, pues ya es recursivo, ¿no? Porque si observan, si yo trunco aquí y me quedo con un sistema de n más 1 por n más 1, y cada nuevo dato que llegue lo triangularizo y ya no va a crecer. Y esa información, si lo triangularizo en tiempo real, la hago cero el último renglón y esa información se agrega acá. Llega otro dato, lo vuelvo a incorporar acá. Y así, de forma recursiva, cada nueva información se va a ver reflejado en la matriz F, o en esta matriz triangular, y cuando solucione, pues tengo el valor ya corregido. Ok, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? No. 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 Ok, entonces, Ya sería la este es el aplicación, ¿no? algoritmo que Directa. Ya ese algoritmo lo podríamos aplicar directo, ¿no? Ya no necesitamos todos los datos. así es, sí. En lugar de, bueno, el que aplicamos ahorita en el ejercicio fue el completo, el que triangulariza y me genera la matriz, la transformación. Pero, como les comentaba, este algoritmo pues es muy conocido y ya hay funciones. Pero como lo aplicamos no es como está aquí. Lo aplicamos modificado de una forma más sencilla, en donde nada más lo utilizamos para anular un renglón, el último renglón. ¿Ok? Entonces, pues lo que sigue es hacer esa aplicación, realizar esa aplicación.
Un día no tomamos receso, vamos a continuar y ya terminamos un poquito antes. De hecho, el tema que sigue es precisamente hacer el algoritmo recursivo, aplicando esta triangularización, pero lo vamos a hacer ya cambiando las variables a la matriz Z, a la matriz Y y demás. Vamos a iniciar ese tema y lo concluimos la próxima clase. Y pues ahorita podemos terminar un poquito antes. Pues miren, fíjense. Ya sabiendo y desarrollando los algoritmos que me pueden anular un renglón, nada más, entonces puedo cambiar la forma de cálculo. Y para eso vamos a desarrollar un algoritmo que se llama REDCO, que no es otra cosa más que el método de mínimos cuadrados ortogonal recursivo. ¿Ok? Antes de pasar a eso, este es el algoritmo de triangularización, el que soluciona este sistemita y que fue el que desarrollamos aquí, que es este. Ok, entonces me adelanté un poco, pero aquí está en la literatura. Si f es triangular superior, entonces este algoritmo lo que hace es la solución de mínimos, de un sistema con una matriz triangular superior. Ok, y es exactamente el mismo. Bueno, está un poquito diferente aquí. Si ven, aquí hace el recorrido de i igual a 1 hasta n, pero después aquí calculo j y lo invierto. Entonces aquí cambia. Cuando i se recorre de 1 a n, j se recorre de n a 1. ¿Qué es lo único que tiene diferente? Todo lo demás es igual. ¿Okay? Y bueno, este ya lo desarrollamos y lo vamos a aplicar. De hecho, lo debemos aplicar para solucionar este sistemita. Y ya lo aplicamos en la clase, en el ejercicio anterior. Pero ahora vamos a analizar este algoritmo, que tiene el nombre de REDCO, y es para la identificación en línea. Y es el resumen de todo lo que acabamos de ver acá, pero ya aplicado. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lugar de utilizar A, vamos a utilizar el modelo RX en la matriz Z, tal como lo hemos venido diciendo. Ahorita hicimos todo el desarrollo de manera teórica y de manera generalizada, pero cuando lo aplicamos para la identificación de sistemas, hablamos de un modelo RX. Y al hablar del modelo RX, lo introducimos dentro de una matriz Z. ¿Ok? Entonces acuérdense que este modelo RX, pues lo pusimos en un sistema Z, de este tipo. Y de t igual a z por p igual a e. De hecho, cuando lo definimos traspuesto, no sé si recuerden. Y ahorita lo recordamos. Todo esto traspuesto. Así fue como lo definimos desde el inicio. P transpuesta es igual a P transpuesto por Z transpuesta más E de T transpuesto. Así fue como lo definimos y así es como lo tenemos aquí en la ecuación 3.20. Aquí está, miren. Es este. Así fue como definimos el modelo RX de forma matricial. Y aquí están definidas las matrices. ¿Ok? Entonces aquí simplemente lo estamos retomando. Estamos aquí. Entonces el modelo RX, este es un modelo RX, ¿ok? Y aquí pues simplemente estoy recordando las dimensiones de las matrices. La entrada y la salida, el orden del modelo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la transpuesta de esta matriz
que es la ecuación, es esta misma transpuesta, que fue como la definimos, que es el vector de salidas de dimensión t, p es el vector de parámetros, z es una matriz de datos y el error es un vector de los errores del modelo. ¿Okay? Entonces el problema es identificar los parámetros del modelo SAP de este sistema que tenemos acá y considerando todas las observaciones hasta el tiempo t. Entonces esto, ¿cómo lo hacemos? Utilizando el método de mínimos cuadrados. Este es el método de mínimos cuadrados. ¿Ok? Hasta aquí. Todo esto ya es un recordatorio nada más de cómo lo hicimos inicialmente y cómo lo hemos venido solucionando. Entonces incluso ahorita como lo solucionamos fue aplicando una transformación a este sistemita y logramos la solución incluso con el método de ortogonal. Entonces ahora vamos a solucionarlo pero de forma recursiva y este es el mismo problema que tenemos. Entonces vamos a utilizar las transformaciones ortogonales. Para la edificación en línea de los parámetros resulta especialmente importante analizar cómo podemos modificar la solución. O sea, no lo vamos a solucionar tal como está. Entonces hacemos un pequeño cambio. Todo lo que está aquí lo vamos a conocer como f y todo lo que está acá lo vamos a redefinir como q de t. ¿Okay? Sigue siendo el mismo sistema, nada más le cambiamos el nombre a estas matrices y vectores. Entonces, f, una matriz, que es esta de aquí, y q es un vector, que es esta de acá. Sigue siendo el modelo ARX, y es la solución mínimo cuadrática. Es decir, esto es la solución mínimo cuadrática, nada más con cambio de variables. Ok, entonces f es z transpuesta por z. La dimensión ya sabemos que es 2n más 1, donde n es el orden del sistema, y q es un vector. Ok, entonces vamos a poner de una forma o a escribir de una forma diferente este modelo. Es el modelo de mínimos cuadrados. Y vamos a componer una nueva matriz, pero con la composición de la matriz F y la matriz Q. Y nos va a quedar un sistema de 2n más 2. Y además definimos la última salida como z transpuesta por p. Acuérdense, z minúscula transpuesta por p no es otra cosa más que el nuevo dato que se va adjuntando como renglón. Acuérdense que aquí en este sistema de acá, cada vez que llega un nuevo dato, se forma hasta abajo y es el dato más reciente y este es un vector. Este vector es este vector z, este de aquí, y en t más 1 porque es el último. Entonces está u, luego y u en un tiempo anterior de este u, y así sucesivamente cada par que se van agregando tiene un tiempo menor al anterior. ¿Okay? Y obviamente si tengo eso, pues puedo calcular sin ningún problema la última salida estimada. ¿Ok? Entonces ahora con estas dos matrices voy a componer un nuevo sistema de la siguiente manera. F, acuérdense que F es triangular y Q es un vector. Entonces compongo este sistema y ¿de qué tamaño va a ser? Va a ser un sistema de 2n más 2, ya no va a ser de 2n más 1. Porque tengo que probar, esta matriz tiene que seguir siendo cuadrada. ¿Okay? Entonces al momento de agregarle esta, tanto por arriba como hacia abajo, tiene una matriz de 2n más 2. ¿Okay? De esta forma. Y ahora, al final de esa matriz le vamos a agregar el vector z, que es este, el nuevo dato. Entonces le vamos a agregar solamente un renglón. ¿Okay? Y va a quedar fijo, ya no va a cambiar de dimensión. Entonces lo que tenemos en esta parte triangular de aquí, pues realmente es la raíz cuadrada de z transpuesta por z.
Aquí tenemos la multiplicación de z transpuesta por y en este vector q. Y en este son los nuevos datos. Y en este último recuadro de abajo es la salida actual del sistema. Y componemos este nuevo sistema de matrices, que ya no es de 2n más 1 por 2n más 1. Ahora es de 2n más 3 por 2n más 2. Pero en una sola matriz tengo todos los datos y ya no tengo que manejar de forma separada y ni el error, ni los nuevos datos, ni z, ni nada. Todo ya está compuesto en una sola matriz, de un tamaño un poco mayor. ¿Ok? Pero aquí, en esta matriz nueva que estoy componiendo, ahora ya está toda la información de mi sistema. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Estamos hablando, fíjense, estamos hablando del método de menos cuadrados. Es este método de menos cuadrados, cambio de variables. Estos son datos nuevos de mi sistema cuando está corriendo en línea. Cada instante de tiempo se genera un nuevo dato que es y de t más 1 y z de t más 1. Entonces, con toda esa información compongo una matriz. Y esta matriz, pues es un poco mayor a las de tamaño mayor a las originales. Acuérdense que aquí tenemos resumido este sistema. Z transpuesta por Z por P igual a Z transpuesta por Y. Este es el método de menos cuadrados. Toda esta información está aquí. Esta Z transpuesta por Z es este F. Esta multiplicación de aquí es este Q. Y los nuevos datos que van llegando es este término de acá. Y son los datos actuales. Entonces, ¿en qué consiste el método? Llega un instante de tiempo, llegan los datos, los pongo aquí. Y con el método de triangularización anulo este renglón y toda la información que está aquí se incorpora a F y a Q. ¿Okay? Y ya cuando está aquí, soluciono mi sistema para Q. ¿Ok? Entonces, llegan nuevos datos, repito el procedimiento, entonces F se modifica, entonces la solución se va modificando. Si los datos nuevos representan el sistema, entonces F ya no se modifica, permanece igual y la solución es la misma. Entonces es recursivo. Llega un nuevo dato, triangularizo y soluciono. Otro nuevo dato lo pongo aquí, triangularizo y soluciono. Ese va a ser el procedimiento recursivo. ¿Ok? Entonces, este sistema puede ser nuevamente triangularizado con respecto a este renglón o esta fila, que corresponde al tiempo t más 1, que es el tiempo reciente, el actual, mediante el mismo procedimiento de transformaciones ortogonales, pero nada más aplicado para un renglón, no para todo el triángulo. La nueva estimación, que cuando yo estos datos los incorporo acá, pues esta f se vuelve f de t más 1, o sea, actualizada, que es esta de acá. Igual sucede con q más 1. Al obtener las matrices vectores f y q actualizados, soluciono para p, y p es el vector de parámetros. Y eso lo hago constantemente de forma recursiva. Entonces, si los parámetros no varían con el tiempo, pues básicamente f y q tampoco van a variar. Y la solución mínimo cuadrática para el tiempo t más 1 va a ser la misma y no va a variar. ¿Ok? Entonces, aquí la ventaja que tenemos es que no tenemos que triangularizar todo y nada más vamos a anular un solo renglón, que eso se puede hacer en línea. ¿Ok? Y finalmente, ya una vez que tenemos este sistema y solucionamos, acuérdense que tenemos un parámetro adicional que es el 2.
y en este término de aquí vamos a tener la sumatoria de los errores, de todos los errores, ahí concentrados. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el método? Pues simplemente vamos a inicializar la matriz F y Q y vamos a empezar a ingresar datos en Z y Y. ¿Ok? Entonces se va a hacer en cada etapa, después de un número finito de estas etapas, el vector P de solución va a converger a los valores reales del sistema. ¿Ok? Ahora, pues aquí nos falta introducir el término de factor de olvido exponencial. Entonces observamos qué sucede al momento de hacer la ortogonalización de la matriz Z transpuesta por Z, que lo que hace es sacar o calcular la raíz cuadrada de esta matriz. Entonces lo hacemos así y utilizamos esta identidad que vimos bueno, no la demostramos, pero pues esta es una identidad que se puede validar utilizando el factor de olvido exponencial de forma recursiva. Si utilizamos esta de aquí, simplemente la sustituimos y llegamos a que la transformación de esta matriz, utilizando el algoritmo de raíz cuadrada, simplemente lo único que tenemos que hacer es premultiplicar la matriz F por phi. Es el único efecto que tendríamos. ¿Sí? Entonces, cada vez que hagamos las interacciones, tenemos que multiplicar por la matriz phi. La matriz F se debe premultiplicar por el factor de olvido para que tenga ese efecto. ¿Sí? ¿Qué más? Y simplemente F, en todo el ciclo, F lo tenemos que multiplicar por este factor, el factor de olvido. ¿Okay? Finalmente, este método de dominios cuadrados o el modelo RX, como lo hemos venido trabajando y desarrollando, lo hemos considerado para un sistema de una entrada y una salida. Pero el modelo RX es general, lo podemos utilizar para sistemas multivariables, es decir, sistemas que tengan múltiples entradas, múltiples salidas, y toda esta teoría que hemos desarrollado es válida. Simplemente tenemos que cambiar el tamaño de las matrices y vectores y el sistema sigue siendo igual. O sea, la aplicación del método es exactamente idéntico, lo único que cambiaría sería el número de entradas y el número de salidas. ¿Ok? Y pues ese es el método de mínimos cuadrados. Recursivo utilizando la transformación ortogonal para el cálculo de una raíz cuadrada de un vector o de una matriz. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna. La próxima clase vamos a trabajar con este algoritmo. Lo vamos a retomar. Vamos a redefinirlo, a definirlo tal como está. Y vamos a programar. Bueno, este ya lo tenemos. Vamos a programar o a modificar este que también ya lo tenemos, pero para que regularice nada más un renglón. ¿Okay? Ya lo tenemos, vamos a modificarlo, vamos a simplificar incluso. Este ya lo tenemos y vamos a construir este sistema, esta matriz. Entonces la nueva función que va a anular este renglón va a recibir la matriz completa, pero en el único donde va a trabajar va a ser en el renglón de abajo.
y va a triangularizar nada más para este renglón y me la va a regresar. Con esa nueva matriz solución y voy a encontrar el vector P. Obviamente le voy a agregar el factor de olvido y vamos a ver que efectivamente de forma recursiva podemos recuperar el método de mínimos cuadrados, pero obviamente con esta otra metodología. Ok, pues lo que sigue es programar el algoritmo. Sin embargo, pues por el tiempo ya no alcanzaríamos a desarrollarlo. Entonces, si no tienen alguna duda o alguna pregunta, pues yo creo que la clase de hoy la terminamos aquí. Salvo que tuvieran alguna pregunta o algún comentario. Ok, pues si no tienen preguntas, pues entonces nos veríamos el próximo jueves a las 3:30 para continuar con este algoritmo y programarlo. ¿Ok? Está bien, profe. Está viendo. Muy bien, entonces continuamos la próxima clase. Nos vemos entonces. Hasta luego.